Se desmayó justo cuando firmaba los papeles del divorcio. Ese sería el final, el último acto de una historia que ya estaba en ruinas. Pero lo que su exmarido descubrió en el hospital lo cambió todo, irreversiblemente. Imagínese creer que conoce a alguien por completo hasta que el silencio entre ustedes revela verdades que las palabras nunca podrían transmitir. Un corazón roto, un hijo inesperado, un pasado que no sabe cómo desaparecer. Y el amor seguía ahí, escondido entre los escombros de lo que quedaba. En esta historia descubrirás que el verdadero punto final puede ser, en realidad, la coma más importante de tu vida. Pero cuidado, hasta el último segundo, no sabrás con certeza si el perdón ganará al orgullo o si el tiempo borrará lo que el corazón no puede olvidar. Prepárate para sumergirte en un viaje intenso, donde cada elección puede cambiarlo todo, y cada silencio puede decir más que 1000 palabras. ¿Estás listo para sentir el peso de un amor que, aunque roto, sigue latiendo? Entonces quédese hasta el final. Lo que ocurra aquí te marcará. El silencio entre ellos era espeso, casi palpable. John miraba fijamente a Marta desde el otro lado de la mesa del notario, sin decir una palabra. Ella sostenía la pluma con fuerza, los dedos rígidos, como si el más mínimo temblor pudiera delatar todo lo que aún sentía. Firmó, rápidamente, sin vacilar. Su nombre era ahora una firma más en un documento impreso e impersonal. Él, a su vez, cogió el bolígrafo con precisión casi quirúrgica. Su expresión era impasible, como si se tratara de un contrato más que firmar. ¿Aún esperas que diga algo?, murmuró con voz seca. No, solo quiero acabar de una vez, respondió Marta sin mirarle. Juan firmó. Y entonces se acabó. No hubo abrazo, ni lágrimas, ni palabras de despedida. Solo una discreta inclinación de cabeza, un adiós silencioso. Marta sintió que algo le oprimía el pecho, pero no era arrepentimiento, era cansancio. Se levantó con los papeles en la mano. El paso que dio fue pequeño, pero todo en su interior tembló. El sonido agudo en sus oídos fue la primera señal. Entonces, el suelo pareció ceder bajo sus pies. John oyó caer su cuerpo antes incluso de verla desplomarse. ¡Marta!, gritó, y a los pocos segundos ya estaba a su lado. Estaba pálida, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. «Marta, háblame. Por favor», suplicó. Su voz ya no era tan controlada como de costumbre. El personal corrió a su alrededor. John lo ignoró todo. La cogió de la mano como si fuera el único vínculo con la realidad. «¡Que alguien llame a una ambulancia!», rugió, más fuerte de lo que pretendía. El tiempo se volvió borroso. Las sirenas resonaban como en una pesadilla. La mano de Marta, aún inconsciente, seguía caliente. No entendía por qué, pero importaba. En el hospital, el olor a antiséptico se apoderó de él. John se paseaba de un lado a otro del pasillo, incapaz de sentarse. Cada vez que pensaba en la imagen de ella desplomada, se le aceleraba el corazón. «Esto no puede acabar así», murmuró, con los ojos fijos en la puerta de la consulta. Apareció una enfermera. «Está estable, pero necesita descansar. El médico hablará con usted en breve». John asintió con la mandíbula crujiendo. Cuando por fin la vio en la cama, con los ojos cerrados y el rostro tan frágil, se dio cuenta de lo mucho que había en ella que no comprendía. «¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora?», susurró, retirando la silla para colocarse a su lado. No tenía respuestas. Solo el sonido del monitor cardíaco y el miedo a que lo que habían terminado no terminara realmente. Cuando Marta abrió los ojos, la luz blanca de la habitación casi la cegó. Parpadeó lentamente, sintiendo el aire enrarecido en sus pulmones. El techo pálido, las paredes estériles, el pitido constante del monitor, todo parecía un mal sueño, o tal vez un final. Se dio la vuelta y vio a John sentado a un lado de la cama. La chaqueta que llevaba antes estaba arrugada,
la corbata aflojada. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Esos ojos tan cerrados antes, ahora parecían haber visto un fantasma. ¿Estás bien?», preguntó en voz baja, como si un sonido más fuerte pudiera quebrarla. Marta dudó antes de contestar. «Todavía estoy intentando entender dónde estoy». Antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta se abrió y entró un médico. Llevaba un portapapeles con las pruebas y una expresión que intentaba ser neutra, pero fracasó. «Señora Marta, han llegado las pruebas. El desmayo fue causado por una caída de presión, algo común, considerando su condición». «¿Mi estado?», repitió confusa. El médico miró a John y luego a Marta. «Enhorabuena, Marta. Está usted embarazada. De 3 meses». El silencio fue inmediato. Marta sintió que se le iba la sangre de la cara. «¿De 3 meses?» Parpadeó, intentando comprender. Eso no puede estar bien». John no se movía, ni siquiera respiraba. Sus ojos estaban fijos en ella, como buscando una respuesta. «3 meses», repitió, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. El médico asintió levemente y salió de la habitación, dejándolos a los dos inmersos en un vacío emocional. Marta se llevó la mano al vientre sin pensarlo. Una vida dentro de ella, ahora en medio del final. No tenía ni idea, susurró más para sí misma. Juan dejó escapar un suspiro por primera vez desde que escuchó la noticia. «¿Es mío?». Ella volvió la cara hacia él, sorprendida por la pregunta. «Claro que lo es. Sabes que lo es». Asintió lentamente, pero su mirada seguía perdida. «Eso lo cambia todo». «No», le cortó ella rápidamente. «No cambia nada. Sigues siendo el hombre que firmó los papeles. Y tú sigues siendo la mujer que sostenía el bolígrafo tembloroso», replicó él, con voz más firme. Marta sintió que se le aceleraba el corazón. Temblaba porque estaba agotada, no porque lo dudara. «Y lo firmé porque creí que era lo que querías», replicó él, inclinándose un poco hacia adelante. «No era lo que quería», dijo al fin. «Era lo que necesitaba». La tensión volvió a llenar el espacio. John bajó los ojos y respiró hondo. «¿Y ahora qué?». Marta volvió a mirar al techo con la mano aún en el vientre. «Ahora necesito pensar». Él no contestó. Se quedó allí, inmóvil, como si por fin se diera cuenta de que esta vez no sería él quien dictara los siguientes pasos. Marta recordaba el principio como si todo hubiera sucedido en otra vida. La primera vez que vio a John, no podía imaginar el impacto que tendría. Era un viaje de negocios, una noche cualquiera, una cena solitaria en un restaurante escondido. Él se sentó en la mesa de al lado, pidió vino tinto, y al notar que ella leía al mismo autor que a él le encantaba, comentó con una leve sonrisa: «Me gusta la gente que lee ese libro. Suelen intentar comprenderse a sí mismos». Ella levantó la vista, intrigada. «O quizás simplemente huyen de la realidad», respondió él con una media sonrisa. «A veces las dos cosas son lo mismo», replicó él, tendiéndole la mano. «Juan». «Marta», respondió él, aceptando el apretón. El roce fue breve, pero cargado de algo que ella no supo precisar. Lo que empezó con una cena se convirtió en días intensos, largas conversaciones, paseos nocturnos, miradas persistentes. Él era encantador, elocuente, y parecía oír lo que ella no decía. Por primera vez en mucho tiempo, Marta se sintió vista. Cuando regresaron de su viaje, los encuentros continuaron. El noviazgo fue rápido, el compromiso aún más. Estaba enamorada. John la hacía sentir segura, deseada y viva. Pero la intensidad que la atraía también arrastraba una sombra de la que solo se percató cuando ya estaba dentro de la boda. John era meticuloso, estratégico, quería el control de todo, incluida ella. «Ya no tienes que trabajar, Marta. Puedo cuidar de los dos», le dijo una mañana mientras ella se preparaba para el trabajo que amaba. «Pero me gusta lo que hago», respondió ella,
tratando de mantener un tono ligero. «Solo digo que no es necesario», insistió él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Luego vinieron los comentarios sobre la ropa, sobre sus amistades, sobre los lugares a los que iba, todo disfrazado de preocupación. «Ese vestido es un poco exagerado, ¿no crees? Para comer con amigos, no veo ningún problema», replicó ella, intentando no enfadarse. «Es que ya sabes cómo habla la gente». Al principio, Marta cedió. Quería evitar el conflicto, pero con el tiempo sintió que se encogía dentro de su propio cuerpo. Las tardes ya no estaban llenas de risas. Las cenas se convertían en silencio. Y cuando por fin intentó hablar, él la desvió. «Necesito espacio, John». «¿Espacio? Te estás poniendo dramática», respondió él, como quien cierra una puerta. Fue entonces cuando ella se dio cuenta. No era un hogar, era una prisión invisible. Y cuanto más intentaba hacerse oír, más se silenciaba. «Te estás inventando problemas», decía él cada vez que ella intentaba explicar cómo se sentía. ¿Y lo peor? Marta lo creyó durante un tiempo. Pensó que tal vez ella era el problema, hasta que se dio cuenta de que ya no se reconocía en el espejo. Y cuando por fin pidió el divorcio, Juan se quedó callado, como si nada le hubiera afectado. Pero ahora, con su embarazo, el pasado no era solo un recuerdo. Era un fantasma que regresaba con fuerza. Y ella tenía que decidir si quería seguir enfrentándose a él o si lo mejor era enterrarlo para siempre. La habitación del hospital se sumió en un silencio incómodo. Marta se quedó mirando la ventana, cruzada de brazos, intentando contener la oleada de pensamientos que la acuciaba. Juan permanecía allí, sentado a un lado de la cama, con las manos entrelazadas nerviosamente. «¿De verdad quieres hablar de esto ahora?», preguntó ella, sin apartar la mirada. «No se me ocurre un momento mejor». «No después de lo que hemos descubierto», respondió él con voz baja pero firme. «¿Descubierto?». Marta se volvió lentamente. «Yo me enteré. Tú solo escuchaste». John se removió en su silla, incómodo. «Aún así, estamos juntos en esto. No puedo marcharme sin más». «Pero lo hiciste, John. En el momento en que dejaste de escucharme, en el momento en que me convertiste en una pieza de tu juego». Se levantó con los ojos cerrados. «Eso no es justo. He cometido errores, sí, pero nunca me diste la oportunidad de enmendarlos. Y cuando intenté hablar, cuando te rogué que me vieras». Ella levantó la voz. «¿Sabes lo que dijiste? Que yo era dramática. Porque no sabía cómo afrontarlo todo», replicó él, subiendo el tono. «Creía que te estaba protegiendo, pero me protegía a mí misma, del miedo, del fracaso, de perderte». Las palabras colgaban entre ellos, gruesas, afiladas. Marta bajó los ojos. «¿Y ahora?» «Ahora quiero hacer algo diferente», dijo él más tranquilo. «Quiero estar presente, no como antes, no para controlar, sino para cuidar, por ti». «¿Y si no te quiero cerca?», preguntó ella, mirándole directamente a los ojos. «No forzaré nada, pero lucharé, porque yo también tengo miedo, Marta. Miedo de perderte, miedo de perder a este hijo, miedo de perder la oportunidad de ser mejor». Cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de la confusión dentro de su pecho. Al día siguiente, John apareció con una bolsa. Marta arqueó una ceja. «¿Qué era?» «Té de jengibre. He leído que ayuda con los mareos, y esta almohada... Bueno, pensé que te haría sentir más cómoda». Ella miró los objetos y luego a él. «Siempre has sido bueno con los gestos, John, pero eso no es lo que me hace confiar en ti». «Lo sé», dijo él sentándose de nuevo. «Es que no sé por dónde empezar». Marta suspiró. Su rostro parecía sincero por primera vez en mucho tiempo, pero estaba demasiado cansada para sentir algo más que dudas. «Necesito tiempo», murmuró. «Entonces esperaré», respondió él sin vacilar. Ella lo miró con cierta sorpresa. «¿Aunque tarde meses? Aunque tarde lo que tenga que tardar», dijo él.
Porque, por una vez, no se trata de mí. Marta apartó la mirada y se le hizo un nudo en la garganta. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de empezar de nuevo, pero no estaba segura de poder pagar el precio de arriesgarlo todo de nuevo. Las semanas siguientes fueron extrañamente silenciosas. Marta no lo apartó, pero tampoco lo llamó. John aparecía de vez en cuando, siempre con algo sencillo en las manos: una botella de agua con gas, una revista de maternidad, fruta cortada. No hablaba mucho, tampoco ella, pero había algo en ese silencio. Ahora él escuchaba. Una tarde tuvo un ataque de náuseas y se sentó en el sofá, agotada. Unos minutos después oyó el timbre. Cuando abrió, John estaba allí, tendiéndole una taza humeante. «Manzanilla con limón. «Puedes ayudar», dijo sin invitarse a entrar. «¿Cómo has? Lo mencionaste una vez cuando tuviste la gripe. Me la guardé», respondió con una pequeña sonrisa. Marta cogió la taza vacilante. «Gracias, Marta». «No hace falta que me des las gracias», contestó. «Solo quiero que sepas que estoy por aquí, aunque no lo parezca». Cerró la puerta con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el pecho un poco más ligero. No era el perdón, pero era algo. La semana siguiente, se encontró por casualidad con Eduardo, un antiguo compañero de trabajo. Fue un encuentro casual delante de una cafetería. Charlaron unos minutos sobre el pasado y se rieron de viejas historias. Cuando Marta entró en la consulta para su cita prenatal, no esperaba ver a Juan esperando fuera. «¿Cómo te ha ido?», le preguntó sonriendo. «Muy bien. El bebé crece con normalidad», dijo él. Y ella estuvo a punto de ofrecerle la mano con la ecografía, pero se echó atrás. «Qué bien», contestó él, sin darse cuenta del gesto. Pero su semblante cambió al darse cuenta de algo. «Estabas con él, ¿verdad?». Marta frunció el ceño. «¿Qué ha sido eso?». «Eduardo, os vi hablando. Nos encontramos por casualidad. Hablamos, eso es todo». «Por supuesto, solo una coincidencia», dijo Juan con un tono que ella conocía bien, frío, sarcástico. «¿De verdad estás haciendo esto?». Su voz se volvió áspera. «Siempre quiso algo más que amistad. Tú lo sabes. Y tú siempre has desconfiado de mí, incluso cuando te di todas las razones para confiar en mí», replicó Marta. «Solo intento proteger». «¿Protegerme de qué, John?». «De mí misma, de un amigo que nunca traspasó ningún límite». «De que todo esto vuelva a ocurrir», respondió él, sin mirarla a la cara. Ella respiró hondo, cruzándose de brazos. «Prometiste que cambiarías, y lo estoy intentando». «Intentarlo no es suficiente si lo único que haces es observarme y esperar a que cometa un error». John la miró con visible dolor en los ojos, pero ella no se echó atrás. «No voy a volver a vivir bajo sospecha», dijo ella, dándose la vuelta para marcharse. «No por ti, ni por nadie». Él no la siguió, y por primera vez no miró atrás. El piso estaba en silencio, pero algo en el aire decía que no era una paz duradera. Marta se paseaba de un lado a otro con los brazos cruzados y la mente en vilo. Cogió el móvil y miró los últimos mensajes de John, algunos aún sin leer. Ninguno agresivo, ninguno exigente, solo presencias silenciosas. «Si necesitas algo, aquí estoy. Espero que estés descansando. Hoy he pensado en ti». Pero incluso la ausencia de control podía ser un recordatorio del pasado, un peso que ella no sabía si podría soportar por más tiempo. Era hora de irse, al menos por un tiempo, de respirar en otro lugar, para volver a sentirse sola, no solo acompañada por alguien que, por muy cambiado que estuviera, seguía teniendo el reflejo del hombre que la había silenciado durante tanto tiempo. Escribió una nota sencilla y la dejó sobre la mesa del salón. «Necesito distancia para respirar y quizá para sobrevivir», y cerró la puerta tras de sí. Unos días después, John llegó al piso con una bolsa en las manos.
un paquete de galletas que le gustaban, un libro nuevo sobre la educación de los hijos y una pequeña flor en un jarrón improvisado. Llamó al timbre y esperó. No contestó. Intentó llamar. El teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. Entonces bajó la vista y vio la nota doblada. La leyó con los ojos fijos en ella, como si cada letra fuera un puñetazo en el pecho. Sintió que le flaqueaban las piernas. Bajó a la recepción y preguntó al portero si la había visto salir. «Viajó», dijo el hombre con cara de pena. «Alquiló el piso por un tiempo. Dijo que necesitaba descansar de la ciudad». John se acercó de nuevo a la puerta. Apoyó la frente en la madera. El vacío que había allí era diferente al de todas las veces que había pedido espacio. Era definitivo. Se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared. No lloraba, pero tampoco podía respirar bien. Marta se había ido, y esta vez no había nada que él pudiera hacer. Los días siguientes fueron lentos y crueles. Juan intentó trabajar, intentó dormir, intentó pensar en otra cosa que no fuera su ausencia, pero cada rincón de la casa, cada olor, cada recuerdo se sentía como una herida abierta. Cuando por fin aceptó que no tenía sentido forzarla, guardó el móvil. Ningún mensaje nuevo, ninguna llamada de vuelta. Solo quedaba el eco de lo que no se había dicho, el arrepentimiento de las palabras que deberían haberse tragado, y el silencio ensordecedor de quien se da cuenta demasiado tarde de que el amor no sobrevive solo con promesas. La llamada se produjo cuando el cielo aún estaba oscuro. El móvil vibró en la mesilla de noche, insistente. John contestó sin siquiera mirar el número. «Hola, señor John». «Señor John, aquí el hospital. Han ingresado a la señora Marta. Es urgente. ¿Puede venir ahora?» Se me heló la sangre. «¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?» «Complicaciones en el embarazo. Necesitamos su presencia inmediata». No recordaba cómo había salido de casa, ni el camino, solo el sonido de su propio corazón martilleándole, como si intentara atravesarle el pecho. Cuando llegó al hospital, el olor ácido y el frío resplandor de los pasillos le hicieron estremecerse. «¡Marta! ¿Dónde está?» La recepcionista le indicó una habitación cerrada. Antes de que pudiera acercarse, una enfermera le interceptó. «Está en el quirófano. Ha habido un desprendimiento prematuro de la placenta. La situación es delicada. ¿Cirugía? Dios mío. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero si tenemos que elegir, te consultarán». John se tambaleó hasta una silla, se sentó sin sentir su cuerpo. Las palabras de la enfermera resonaban en su cabeza. Elegir, como si eso fuera posible, como si hubiera una respuesta correcta. Minutos o siglos después, apareció el médico. Su rostro decía más que cualquier palabra. «Estamos en una encrucijada, señor. Tenemos que actuar ahora. Las vidas de la madre y del bebé están en peligro. Si es necesario, ¿a quién debemos dar prioridad?» John sintió que su mundo daba vueltas. Le temblaban las manos. Intentó hablar, pero no le salía la voz. Entonces recordó. Una noche, cuando Marta estaba tumbada en el sofá, acariciándose el vientre aún discreto, la oyó susurrar, creyendo que estaba dormido. «Haría cualquier cosa por ti, mi amorcito». Respiró hondo. «Salva al bebé». El médico asintió y desapareció por los pasillos. John se quedó allí, sintiéndose vacío. Había tomado la decisión más cruel de su vida, y paradójicamente, la correcta. El tiempo ya no existía. Las paredes parecían moverse. Cada vez que alguien pasaba junto a él, esperaba oír el veredicto final. Cuando la puerta se abrió, apareció una enfermera. «Señor, está viva. El bebé también. No lo entendía. No lo entendía. Conseguimos estabilizarla a tiempo. Ambos están fuera de peligro, pero necesitarán cuidados intensivos». John dejó escapar un suspiro como si fuera la primera vez. Siguió a la enfermera hasta la habitación.
Marta estaba pálida, con los ojos entrecerrados y la respiración entrecortada. Cuando lo vio, intentó sonreír. Elegí lo que tú habrías elegido, dijo él, cogiéndole la mano con fuerza. Ella lloró, no de dolor, sino de algo más profundo, un reconocimiento silencioso. Por primera vez, John no intentó arreglar nada, simplemente se quedó a su lado. Y eso era todo lo que ella necesitaba. El tiempo se ralentizó. Las visitas al hospital se convirtieron en rutina. Marta seguía recuperándose de la operación y el bebé, un varón, permanecía en observación, pero cada día estaba más fuerte. John lo visitaba siempre que podía. Pasaba horas observando aquel cuerpo, tan pequeño, tan frágil, pero lleno de vida. Marta, al principio, lo observaba desde la distancia. Seguía habiendo dolor, pero también silencio, un silencio diferente al de antes. Era el silencio de la presencia, de la constancia, y esto empezó a abrir pequeñas grietas en las barreras que ella había construido. Una mañana, al despertarse, encontró una taza de café descafeinado y una nota doblada junto a su cama. Si necesitas silencio, aquí estoy. Si necesitas una voz, también. Sonrió. Con el tiempo, volvió a casa con el bebé en brazos. John se ofreció a ayudar, pero no insistió. Se limitaba a estar presente, trayendo pañales, preparando el té que a ella le gustaba, limpiando los platos sin decir una palabra. A veces se pasaba horas sosteniendo al pequeño en brazos, meciéndolo en silencio. «No tienes por qué hacer todo esto», le dijo ella una tarde mientras él doblaba un montón de ropa pequeña. «Lo sé», respondió él, «pero quiero hacerlo, y lo haría, sin esperar nada a cambio». Por primera vez, sintió que él la acompañaba en lugar de guiarla. La desconcertó y la reconfortó. Hubo un día en que se despertó asustada, con su bebé llorando a gritos, el pecho oprimido. Se levantó corriendo y lo encontró en brazos de John, ya envuelto en pañales. Marta se quedó mirando en la puerta, la forma en que sostenía a su hijo, con una delicadeza que nunca había imaginado ver en un hombre así. La mirada de adoración, la paciencia. Algo se rompió dentro de ella, y algo empezó a reconstruirse. Sin decir una palabra, entró y se sentó a su lado en el sofá. Permanecieron así, uno al lado del otro, durante largos minutos. Cuando sus manos se tocaron fue por casualidad, pero ninguno de los dos se echó atrás. La noche en que la lluvia cayó con fuerza, Marta observaba desde la ventana, con el corazón en silencio. Juan estaba a punto de marcharse cuando ella habló. «Quédate». Él se detuvo. «¿Quedarme cómo?». Ella le miró a los ojos. «Como eres ahora, sin prometer nada, solo quédate». Él no dudó. Se acercó lentamente, y cuando sus labios se encontraron fue diferente. No había urgencia, no había dudas. Fue una elección. Cuando se separaron, ella murmuró: «Eso no significa que estemos juntos». «Lo sé», respondió él con una sonrisa serena, «pero significa que todavía hay algo aquí». Y lo había, un nuevo comienzo, hecho de pequeñas decisiones, construido sobre ruinas, pero con espacio para florecer.